Buenas noches, hoy es miércoles 11 de agosto y tenemos nuestro estudio. Estamos ahorita con el segundo libro de Samuel, hoy lo iniciamos. Soy Anita Hernández y es un gusto para mí, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. De verdad que para mí es un deleite poder hablar de la palabra de Dios porque siempre hay algo grande y maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Dios siempre sabe de qué tenemos necesidad y Él nos da también alimento espiritual, así como siempre suple alimento físico también. Pues vamos a orar y poner este tiempo en manos de Dios, porque lo más importante de cada clase o de cada conferencia es que recibamos de parte de Dios y solo de Él lo que suple cada una de nuestras necesidades. Padre bendito, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el imperio, Señor, porque tú eres digno de recibirla, Señor. Tú eres soberano, tú eres el grande, eres el sublime, eres el todopoderoso, Señor. Y es un gozo, es un deleite poder leer tu palabra, poder escudriñarla, estudiar, porque siempre tienes, Padre, un maná del cielo para nosotros, Señor. Padre, te bendecimos y te adoramos, poderoso Señor, y disponemos nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para que tú nos hables y podamos, Señor, recibir este alimento y que la palabra caiga en buena tierra para que dé fruto al 100%, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a hacer una breve introducción acerca del libro de Segundo de Samuel. Pues ya terminamos la semana pasada el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel se enfoca más en cuestiones históricas, mientras que este libro, Segundo de Samuel, es una biografía del rey David. Y bueno, en el primer libro de Samuel, David está en capacitación, ¿verdad? Intensa, en una prueba tremenda, como lo hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Saúl estaba persiguiéndolo por sus celos, por su inseguridad, y no se detenía de andar tras de él y no perdía ocasión para ir tras de él buscándolo, porque él, su meta era matar a David. En el segundo libro de Samuel, pues aparece ya David como el rey. Saúl fue un rey conforme al corazón de la gente. Ustedes saben que el pueblo pidió rey cuando Samuel todavía era profeta y bueno, Dios se los concedió, ¿verdad? Porque hicieron algo, fue algo que no estaba dentro del tiempo de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, fue dentro de su voluntad permisiva. Por eso es que este rey pues fue conforme al corazón de la gente, mientras que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Segundo de Samuel, su atención se centra en David como rey, cómo él va guiando y unificando, inspirando al pueblo. David heredó un país en ruinas. Las tribus del sur de donde él provenía sí le reconocieron como el nuevo rey, pero el hijo de Saúl, apoyado por un general poderoso, inició una guerra civil por el trono. El reinado de David tuvo también sus tragedias irónicas. David podía conducir una nación, pero no a sus propios hijos. Sabemos también, ya estaremos viendo en los siguientes capítulos cómo todas las situaciones que hubieron entre los hijos de David, todas las diferencias y bueno, tantas cosas que hubo ahí como consecuencias de las decisiones que tomaba David, pues no acertadas con sus propios hijos. Y este libro de Segundo de Samuel nos está hablando de todo lo que David era y todo lo que hizo. Y no hace, este relato no le finge ni maquilla las cosas para que no se vean tan graves, los pecados que cometió David, las malas decisiones, todo lo que él hizo, ¿verdad? Él adulteró, asesinó y también tomó malas decisiones con respecto al pueblo. Lo impresionante de la palabra de Dios es cómo aún este hombre que era conforme al corazón de Dios, no lo describe aquí Dios como impecable, intachable, perfecto, no. Viene aquí mostrado tal cual era,
como todos nosotros, como somos, ¿verdad? Hombres falibles, porque el único que nunca falla es Dios. Con toda esta situación, pues también podemos ver que David fue el más grande rey de Israel. Y como todos los grandes líderes, él hizo prosperar a su país, no solo por lo que realizó, sino por lo que fue, mediante su amor por Dios. Esto es importantísimo. Mediante su amor por Dios y su sentido de asombrada gratitud por lo que Dios había hecho por él y su dependencia de Dios para todo. Y bueno, vamos a entrar sin más al primer capítulo de el segundo libro de Samuel. Vamos a ver que este se titula David oye de la muerte de Saúl. La clase pasada vimos que Saúl había caído, ¿verdad?, ahí en el campo de batalla, que Israel salió huyendo y que también Jonatán y sus otros hermanos también habían ahí muerto en el campo de batalla. Y vamos a ver qué sucede aquí en este primer libro de Samuel. Vamos a ver primero del verso 1 al 10. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Como vemos aquí, vamos a ir estudiando cada una de estas partes en las que Dios nos está hablando aquí, nos está enseñando, y vamos a ver cómo estuvieron los sucesos en estos primeros 10 versos. Dice en el verso 1, pues que David estaba establecido de nuevo en Siclag, en la ciudad actual, después de haber rescatado de mano de los amalecitas a su familia y a sus amigos, como lo vimos en el libro pasado, ¿verdad? Que después de que los amalecitas se llevan a las familias, a todos los hijos y sus pertenencias, pues van ellos, David y su ejército, en busca de estos, y gracias a Dios los alcanzan y regresan a su familia y a sus amigos. Ahí estaba presto a recibir a cuantos se adherían a su causa. No hombres oprimidos, amargados y endeudados como fue antes, como lo vimos en 1 Samuel 22:2, donde dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bueno, esto sucedió en el primer libro de Samuel, que toda esta gente era la que se juntaba con David, ¿verdad? Ellos eran los que lo seguían. Pero ahora no, ¿verdad? Ahora ya no venían de este tipo de hombres a buscarlo. Ahora venían hombres aguerridos, capitanes de millares, y como vemos aquí en el primer libro de Crónicas, vamos a leer del capítulo 12, el verso 1, el 8 y el 20. Y dice aquí en el verso 1, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. En el verso 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Y en el verso 20, así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés,
Adnás, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Como lo vimos, antes se habían unido a su ejército, pues todos los que estaban adoloridos, en deudas, deprimidos. Sin embargo, ahora los que se unían a él, a su ejército, pues eran hombres impresionantes, como lo que dice aquí en el verso 8, que sus rostros eran como de leones, o sea, hombres sin miedo, hombres muy valerosos y diestros, y dice que aún eran veloces para andar por las montañas. Bueno, allí es donde recibió la noticia de la muerte de Saúl. Y de verdad que es impresionante la reacción de David. Vemos cómo el mensajero se presenta a David como un correo rápido, como aquí tienes las primeras nuevas del suceso de la guerra. Y viene con un gesto de duelo por el rey fallecido, ¿verdad? Llegó con vestidos rotos y le hace reverencia a David. Y yo creo que él estaba contento porque imaginaba este hombre amalecita, ¿verdad?, que viene a darle las noticias, viene creyendo que como fue el primero en rendir homenaje al soberano y le decirle el resultado de cómo había estado lo de la guerra, pues yo creo que él creía que le iban a exaltar, que le iban a dar un homenaje. Sin embargo, lo primero que recibe de él es la sentencia de muerte en función de juez. Eso es lo que recibe de parte de David. Le refiere en general el resultado de la batalla, ¿verdad? La derrota del ejército de Israel, la muerte de muchos de los soldados y la muerte de Saúl y Jonatán. Y le da especiales detalles, ¿verdad?, por la muerte de Saúl. Y por esto, como le da estos detalles de la muerte de Saúl, David le pregunta, ¿y cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán? Y bueno, el joven le contesta y pone como evidencia de ello que él mismo había sido testigo de vista y también un instrumento de la muerte de Saúl. El informe que presenta es muy detallado. Tal vez creyó que sería recompensado, como se los mencionaba hace un momento, como quien trae buenas noticias. Pero esto era falso, porque miren, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, en el verso 4, dice que entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así es que no fue como amalecita estaba contando. Aún está diciendo que Saúl estaba sobre su espada, que estaba con su lanza. Pero no fue así, sino que fue diferente aquí como narra en primero de Samuel. Así es que lo más probable y lo más seguro es que esto que él fue a contar pues fue falso completamente, y lo que él quería era reconocimiento. Sin embargo, halló la muerte, porque el mismo David le dice, ¿verdad?, que él mismo está diciendo y presenta las pruebas irrefutables, ¿verdad?, de que él da la corona, da el brazalete y de que él lo había matado, y le dice, ¿cómo te atreviste? ¿Verdad? ¿Cómo te atreviste a darle muerte al ungido del Señor, al ungido de Dios? Y así es que hace David este juicio, y es un juicio justo porque él narró, le dijo, por tus propias palabras, ¿verdad? Tu boca, como le dice en el verso 16, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Vamos a ver ahora del verso 11 del verso 11 al 16. Dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y entonces
Llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y vemos que cómo recibe David estas noticias, ¿verdad? A lo mejor algunos al leer pensaríamos que bueno, ya le avisan a David, no, pues ya Saúl murió, ya no hay quien te persiga, ya ahora puedes tomar el trono, adelante. Sin embargo, lejos de brincar de alegría y decir, ay, qué bueno, ya ahora ya estoy libre, ya no hay quien me persiga, al contrario. Viene y empieza David y prorrumpe en lamentos, en tristeza, no solo por Israel y por Jonatán su amigo, sino también por Saúl, que era su enemigo. Esto hizo David no solo como un hombre de honor, sino como hombre de buena conciencia, que había perdonado todo el mal que Saúl le había hecho y no le había guardado rencor alguno. Porque le están presentando la noticia y esta fue la reacción de David. Y bueno, vemos lo que dice la palabra de Dios con respecto al perdón. En Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Y en Mateo 18 del 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dios nos manda a perdonar. Es un mandamiento que dice que debemos perdonar a los que nos ofenden, aún a nuestros enemigos. Y yo les comento ahorita cómo David no perdonó a Saúl una vez ni dos, lo perdonó siempre. Y la vida de Saúl estuvo en sus manos, pero él jamás se atrevió a levantar su mano en contra del ungido de Dios. Era un hombre que amaba a Dios profundamente, un hombre temeroso de Dios, que no se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Dios. Pero también decidió perdonarlo, y tan decidió perdonarlo que su corazón estaba limpio de todo odio y de todo rencor. Y vemos que no fue sencillo, no fue fácil, el que él anduvo huyendo de un lugar a otro, se llevó años toda esta persecución. Sin embargo, vemos cómo él decidió obedecer a Dios y amar a Dios sobre todas las cosas y dejarle a Dios su causa, como lo vemos también en los Salmos, que dice Dios, estos son mis enemigos, me buscan mi vida y yo aquí estoy y tú eres mi roca y tú me defiendes y demás. Vemos todo este proceso de David que Dios trata con él tan fuertemente. Sin embargo, nunca él guarda odio y rencor para con Saúl. Todo lo que Dios permitió en la vida de David fue con el propósito de forjar en él carácter y que se transformara en el rey conforme al corazón de Dios, el rey que Dios quería para su amado pueblo Israel. También él sabía, antes de que su hijo escribiera esto en Proverbios 24, 17 y 18 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropiece, no te alegres, no se alegre tu corazón, no sea que Dios lo mire y le desagrade y aparte de él su enojo. Y en Proverbios 17, 5, la segunda parte dice, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Por lo que hizo cuando se enteró de la muerte de Saúl, podemos percibir que el temperamento de David era compasivo y benigno y se portaba generosamente incluso con los que le odiaban. Y la retribución, como lo mencioné hace un momento, de que recibió el que trajo la noticia, pues fue darle muerte, juzgándole por su misma boca, como lo vimos hace un momento, porque fue muy grave para David lo que había hecho este hombre, y David obró aquí con toda justicia. Vamos a ver ahora del versos 17 al 27. Dice aquí, David endecha a Saúl y a Jonatán. David lamenta y hasta hace un poema
en honor a Saúl y a Jonatán su amigo. Y dice en el verso 17, endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jased, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncien en Gat, ni den las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre ustedes, ni sean tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, lloren por Saúl, quien las vestía de escarlata con deleites, quien adornaba sus ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Después de que David rasga sus vestidos y lamenta y llora y ayuna por la muerte de Saúl y Jonatán, podríamos pensar pues que ya había rendido suficiente tributo a la memoria de ellos. Pero eso no fue todo. También tenemos este poema que les compuso. Y ahí ordena David, ¿verdad? Dio con respecto a este poema y dice, ¿verdad? Aquí en el verso 18, que esto debía de recordarse, que debía de enseñarse para que vieran lo que había sucedido en esta situación, ¿verdad? Cómo habían muerto los valientes. Y aquí menciona, ¿verdad?, mucho el arco de Jonatán, quien aparece con que lo menciona como ser un hombre que había sido diestro en el manejo del arco, un hombre de espíritu excelente, y ello lo podemos ver en cuatro aspectos. David es un hombre que es agradecido con Dios y tenía una gratitud también hacia su amigo, hacia Jonatán, por la amistad que había tenido. Y vemos aquí a David, ¿verdad?, en cuatro aspectos. Primero, ¿verdad?, él es generoso hacia Saúl. Él era su enemigo, como lo estuvimos estudiando. Y David aquí oculta sus defectos, no menciona, era un traidor, no me dejaba en paz. No, sino al contrario, ¿verdad? Dice él que aunque no era posible impedir que se publicara en la narración de su historia lo que era Saúl, no quiso David que apareciera en su poema. La caridad nos enseña a hablar lo mejor posible de los buenos y a callarnos cuando no podemos decir nada bueno de los malos, especialmente cuando han muerto. Que tiene que haber un respeto en nosotros para estas personas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque tenemos nosotros dentro de nosotros el amor de Dios. Y debemos ser compasivos y debe haber caridad en nuestro corazón. Esta es una lección impresionante de ver lo que Dios hizo en el corazón de David, porque David estuvo dispuesto a ser tratado por Dios. No fue fácil, no fue sencillo, no creo que haya sido fácil pasárselo huyendo, viviendo un tiempo en el desierto, en cuevas, pasando hambres, pasando tantas limitaciones, y a lo mejor pudo haber dicho David, bueno, Dios, tú me prometiste ser el rey, sin embargo, una calamidad tras otra viene sobre mi vida. Yo nunca lo veo aquí quejándose, no lo veo aquí diciendo es mentira o desanimándose, sino que persevera y se aferra a Dios, y se aferra a Dios vez tras vez. Y vemos aquí en esta reacción de David hacia con Jonatán, hacia con Saúl mismo, que fue su enemigo tremendo, un corazón limpio, un corazón con un espíritu excelente. Y bueno, publica lo que en él había de bueno, ¿verdad? Como vemos en el verso 21, ¿verdad?
Y dice que había sido ungido con aceite, con el óleo, aceite sagrado, el cual manifestaba su elevación a la dignidad regia. Dice que era gran hombre de guerra, que era valiente, como lo vemos aquí mencionar en el verso 19, en el 21, en el 25 y en el 27 de este capítulo. Menciona cómo Saúl era un hombre valiente, victorioso con frecuencia sobre los enemigos de Israel. Y a donde quiera que se volvía era vencedor. Esto lo menciona en 1 de Samuel 14:47. Donde quiera que se volvía Saúl era un hombre victorioso, vencedor. Y le pone junto a Jonatán y dice de ambos que eran amados y amables. Jonatán lo era siempre y Saúl lo era cuando estaba en conjunción con Jonatán. Tomados ambos a la par y en cuanto a perseguir al enemigo, no había quien les superara en valentía. Eran más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Jonatán fue un hijo leal a su padre, inseparable en su vida y tampoco en su muerte fueron separados, sino bien unidos en la batalla contra los filisteos y cayeron juntos por la misma causa. Y David está inmensamente agradecido, ¿verdad?, por Jonatán. Y hace gran duelo y lamento por su amigo Jonatán. Y vamos a ver esto, ¿verdad? Aunque ya lo estudiamos en el capítulo pasado, para que no haya confusión en estos versos, donde personas han llegado a pensar que aquí hay una relación de homosexualidad de David y Jonatán. Eso es una mentira. Y vamos a ver cómo aquí, viendo a través de la palabra, de la misma palabra de Dios, cómo nos habla aquí de una amistad grande y profunda que tenían entre ambos, ¿verdad? Y por eso es que David lamenta tanto la muerte de Jonatán. Es difícil encontrar amigos de esta talla. Y vemos aquí en primer libro de Samuel, capítulo 18, del verso 1 a 5, cuando Jonatán y David hacen un pacto de amistad. Y luego aquí en primer libro de Samuel, capítulo 20, en el verso 42, hacen también un juramento. Y Jonatán dijo a David, es primero de Samuel 20, 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Dios, diciendo, Dios esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Tenían un compromiso. Ellos hicieron un pacto donde Dios iba a estar en medio de ellos, la descendencia de uno y otro. Y por eso la amistad perduró para siempre. El principio de amistad que tuvieron era inquebrantable. Ellos basaron su amistad en el respeto, en poner primero al otro, en una palabra empeñada, en un compromiso fuerte, en una fidelidad permanente, pero lo principal y más importante, involucraron a Dios. Este ejemplo de amistad es lo que ahora encontramos en la palabra de Dios. Esta entrega, este compromiso de fidelidad, esta amistad sincera, pura y verdadera es la que tenemos ahora los hijos de Dios con Jesús, con nuestro Salvador. Como dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y sabemos, ¿verdad?, los dos mandamientos en los que se resume la ley, toda la ley y los profetas, ¿verdad? El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos cómo cuando hacen el pacto, dice que Jonatán amaba a David como a sí mismo. Estaban llevando, ¿verdad?, esta amistad como Dios lo ha dicho, cumpliendo la palabra, así como nos debemos amar unos a otros, no nada más a los que son nuestros amigos. Dice que a nuestro prójimo como a nosotros mismos debemos amarlos, ¿verdad? Y bueno, ahora tenemos la enorme, la grandísima bendición que Jesús mismo es nuestro amigo. Por eso es que la muerte de Jonatán le dolió tanto a David, porque era su amigo,
su amigo muy, muy grande, muy especial, un amigo leal, un amigo sincero, una amistad tan hermosa que tenían ellos, ¿verdad? Y bueno, es complicado, ¿verdad? Como lo mencionaba, encontrar amigos de esta talla. Y también, pues tenemos esta medida tan grande para que también nosotros seamos amigos de este tamaño, ¿verdad? Amigos leales, comprometidos, respetuosos, poniendo primero al otro, teniendo una palabra que tenga valor, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. También es un reto para nosotros, porque aún dice la palabra en Proverbios que el que quiera amigos debe mostrarse amigo. Así es que nosotros, si queremos amigos, pues también tenemos que mostrarnos con esta fidelidad y con esta lealtad, como lo vemos en la amistad de estos dos personajes de la palabra. Y termina, ¿verdad?, el capítulo con el verso 27. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Vemos un sincero lamento de David por su amigo y por Saúl. Y yo creo que si David no hubiera sido dócil con Dios y se hubiera dejado moldear a través de todo este tiempo de prueba, no hubiera sido el rey que Dios quería que él fuera. Así es que, amados hermanos, seamos dóciles con Dios. Sí, las pruebas son difíciles, de pronto lloramos, de pronto nos quebrantamos, de pronto estamos en ese fuego de la prueba, pero Dios está con nosotros. Y algo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así es que, como dijo Pablo, que no hay que tenernos por dichosos, por sumo gozo tengamos cuando estemos en diversas pruebas, porque Dios al que ama, pues permite que tenga estas pruebas, porque Dios está obrando en nosotros, porque tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pues vamos a orar para terminar. Dios, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la bendición de esta palabra y porque nos permite, Señor, cada día crecer un poco más en ti y entender, Padre, el valor tan grande que has puesto, Señor, a tus mandamientos, a tus estatutos, y que es un privilegio cuando nosotros te obedecemos porque salimos bendecidos. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús.